En este video didáctico hablaremos de los módulos selección y fusión, con los que podremos programar sentencias condicionales. El módulo selección es verde y blanco y tiene el aspecto de un ratón de computadora. Tiene un cable que sale desde uno de los lados, dos puertos en el lado opuesto y dos perillas con forma de engranaje en la parte superior. Una de las perillas tiene 2 radios y la otra 3. El módulo selección permite que un programa recorra diferentes caminos, según el valor que se fije en estas 2 perillas. Cada perilla tiene un puerto relacionado con ella en su mismo lado. Ambas perillas pueden fijarse en cualquier valor entre 1 y 8. Cuando se conecta el módulo selección, se oye un clic y aparece un bloque de código en la aplicación con una sentencia, if-else, sí, si no. Si la sentencia es verdadera, el programa elige el camino de la perilla con 2 radios. Si la sentencia es falsa, el programa elige el recorrido de la perilla con 3 radios. En este ejemplo, el módulo selección está conectado al centro de control. En el módulo selección, la perilla con 2 radios está definida en 4 y tiene un módulo reproducción conectado con el sonido de pato seleccionado. La perilla con 3 radios está definida en 6 y tiene un módulo reproducción conectado con el sonido de gato seleccionado. Las perillas están definidas de forma que la sentencia dice, si 4 es mayor que 6, esta sentencia es falsa. Por eso, cuando se ejecuta el programa, este elegirá el recorrido de la perilla de 3 radios y reproducirá el sonido del gato. Hilo 4 animales. Si 4 es mayor que 6, reproducir pato a velocidad normal. Si no, reproducir gato a velocidad normal. Fin del sí. Fin del hilo. Para regresar al programa principal, se utiliza el módulo fusión. El módulo fusión es verde y blanco, en forma de ratón de computadora. Desde uno de los lados salen 2 cables, y en el lado que tiene una hendidura hay un puerto. Este módulo no tiene perillas. El módulo fusión sirve para reunir los 2 recorridos del módulo selección. Conecta los cables del módulo fusión a los puertos del extremo de cada recorrido que llegan desde el módulo selección. Para continuar el programa, conecta el siguiente módulo de comandos al programa mediante el puerto de módulo fusión.